majestad, príncipe de paz. Al mirar la creación, obra de tu amor, no me queda más que adorarte, oh Dios, amante de mi corazón. Te debo mi vida, Señor. Señor, tú eres grande, Padre. Tú eres poderoso. Tú eres victorioso, Señor. Tú nos has dado, Señor, la victoria, Padre, ante cualquier situación, Señor, porque sabemos que estamos contigo, Señor. Tú has prometido, Señor, ser fiel hasta el final, Padre. Y aunque a veces nosotros fallamos, Señor, tú estás ahí con tu misericordia y tu gracia, Padre, que sobreabundan, Señor. Gracias te doy, Señor, porque en todo este tiempo, Señor, he visto tu mano poderosa, Padre, a través de todas las situaciones, Señor, en nuestras vidas. Tú eres fiel, Señor. Tú eres un Dios misericordioso. Todo el mundo alabe, Padre, tu nombre. Gracias, Señor. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Y si anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Así es, Señor, grande eres, Padre. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Así es, Señor, tú eres grande, Padre. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres victorioso, Padre. Agua y vino cambió los ojos
levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Así es, Señor, tú eres poderoso. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Así es, Señor, ¿quién nos podrá vencer, Padre?
Así es, Señor. Gracias, Padre. Queremos hacer tu voluntad, Señor, para que tú transformes nuestras vidas, Padre, para que tú nos moldees, Padre, como tú quieras, Señor, para estar listo, Padre, para toda buena obra, Padre. Expresar lo que Dios ha hecho por mí, que sin merecer dio su sangre, carmesí. Las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud, todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. De expresar lo que Dios ha hecho por mí, que sin merecer dio su sangre, carmesí. Las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud, todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Con su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en
Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, Jesús. No es una exageración decir que ni las voces de 1,000,000 de ángeles podrán expresar nuestra gratitud, porque hay algo, Señor, que nada más nos lo diste a nosotros, y que es la redención. Testimonio de tu amor, Señor, por nosotros, que los ángeles pueden declarar, confesar, ser testimonio, mi Dios, de que es la expresión completa de tu amor hacia nosotros, Jesús. Gracias porque tu palabra es fiel, mi Dios, y cómo no hemos de rendirte toda adoración si eres bueno siempre. Gracias por tu visita, gracias por tu presencia. A ti sea la gloria, Jesús, hoy y siempre. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que bien, también en casa. Muy agradecido con el Señor por este tiempo, porque su palabra ha estado con nosotros y nos basta su palabra para poder caminar. Después del servicio quisiera dar nada más un tiempo para anunciar esto. Habrá un mensaje para los pequeños, también en el canal, para que estén pendientes. También para ellos hay un mensaje que Dios tiene destinado con un lenguaje específico para ellos. Entonces, bueno, para que lo consideren para aquellos que tienen los pequeñitos. Esta mañana quiero darle gracias a Dios porque el mensaje se llama La fe, los justos y la gracia. La verdad es que a pesar de que son conceptos que a lo mejor hemos escuchado un montón de veces, el entendimiento al leer la palabra una y otra vez, la revelación que viene al repetir, al constantemente estar escudriñando y exponiéndonos a la presencia del Señor, nos trae más revelación, más entendimiento y obviamente mucho más agradecimiento con la revelación, mucho más un corazón, nos trae un corazón dispuesto a adorarle y dispuesto a darle todo. Yo te pido, Señor, que tú hables a través de este mensaje. Yo sé que es un mensaje que edifica nuestras vidas, que nos trae riqueza para esa zona, Señor, para ese lugar que para nosotros fue desconocido hasta que viniste y abriste nuestros ojos. Y nos dimos cuenta, mi Dios, que es ahí donde radicas tú, es ahí donde emana la vida, Señor, es ahí donde tú reinas hoy y siempre, Señor. En tu nombre, Jesús, amén. Bueno, no sé si alguna vez se han preguntado pues de qué manera se relaciona la fe, la justicia y la gracia. Yo muchas veces he escuchado a muchas personas que cuestionan la palabra de Dios. Y la verdad es que cuestionar la palabra de Dios no revela nada más que el desconocimiento de la misma palabra de Dios, porque la verdad es que quien lo cuestiona no ha leído la palabra de Dios completamente o no ha entendido nada, porque está cuestionando a Dios mismo. Y Dios se revela a través de su palabra y uno no puede cuestionar a Dios, porque si uno cuestiona a Dios quiere decir que no lo conoce. Y hoy voy a hablar un poquito entre paréntesis, mientras vamos recorriendo la palabra, se va a hablar un poquito de esto. No sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo, entonces, ¿por qué si es tan bueno? ¿Por qué entonces castiga y manda, no sé, cantidad de preguntas que han escuchado? ¿Sí les ha tocado escuchar eso? Pero la verdad es que si uno entiende la esencia de la palabra de Dios, que es Cristo, que Cristo es la palabra de Dios, uno puede darse cuenta que en Cristo mismo está la misericordia. Cuando Dios se hizo carne por misericordia a nosotros, y a través de hacerse carne está la misma justicia cumplida. Entonces a través de Cristo se cumple la misericordia y se cumple la justicia. Entonces, miren, voy a leer bastante, la verdad es que espero que me tengan un poquito de paciencia. Y si por ahí tienen sus libros, les voy a pedir que me acompañen a Génesis 4, vamos a empezar en 4, 25 y 26. Voy a hablar un poco de la vida de Noé. ¿Sí? ¿Han escuchado acerca de Noé? ¿Sí? Por ahí algunos han escuchado como lo esencial, lo básico, es un tipo que hay un diluvio, a lo mejor nada más saben del barquito que subió a los animales, y por ahí han visto o han escuchado alguno que otro meme, que incluso hasta lo mencionan, no sé si lo han escuchado, que dicen: yo nunca voy a perdonar a Noé
por haber subido las cucarachas en la barca. La verdad es que yo me sumo a eso, no le voy a perdonar, no voy a subir. Creo que la misma existencia de ese animal es un insulto. Odio con todo mi ser a esos animales, pero bueno. Génesis 4:25 dice, Adán volvió a tener intimidad con su esposa y ella dio a luz otro hijo, el cual llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enós. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. En otra versión dice, fue cuando empezaron a invocar el nombre del Señor. Estoy leyendo desde antes, le dije que iba a hablar de Noé, pero estoy leyendo desde antes porque le quiero dar un poquito de contexto, un contexto que nos pone un poquito en el entendimiento de lo que es el mensaje del día de hoy. Yo me imagino un panorama en donde, ¿han visto alguna vez la película de Noé? Una película que anda por ahí, que de repente sale otro tipo en el barco, y bueno, está bien distorsionada esa película. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, que es, siempre que se dirigen hacia Dios, se dirigen como el Creador. No se dirigen como en este lenguaje que quizá nosotros estamos más familiarizados. Nuestro Padre, nuestro Señor Jesús. Y la verdad es que me dejó mucho pensando, porque ¿cuál era el contexto de las generaciones en ese entonces y cómo veían a Dios en ese momento? Está Adán. Y de hecho voy a pasar muy rápido por Génesis 5 porque habla de toda la genealogía, pero está Adán y luego tiene a sus hijos, primero tiene a 2 hijos, uno le mata al otro y bueno, viene a compensar con otro hijo. Y yo me imagino que para Adán debió haber sido una experiencia que yo creo que ninguno de nosotros nos ha tocado vivir. A lo mejor simbólicamente sí, porque conocimos el pecado y luego nos acercamos a la presencia del Señor. Pero Adán conoció una manera distinta a Dios. Número 1 como creador, ahora sí que fue el primero, ¿no? Le tocó. Y después de haber vivido en el Edén, le dio la libertad al Señor de escoger, amarle, seguirle. Pero resulta que Adán, pues bueno, elige otro camino, ¿no? Y hay otra de las preguntas o de los cuestionamientos que me he encontrado con mucha gente que cuestiona la palabra de Dios. Dice, ¿por qué si Dios es tan bueno y si Dios ya sabe todo y ya conoce todo, por qué entonces Dios, sabiendo que Adán iba a pecar o que iba a caer, entonces por qué lo pone en una situación en donde sabía que iba a caer con un árbol? Bueno, tan sencillo que yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes conocemos, es que la expresión del amor sin libertad realmente así como que no entra mucho en el concepto. Si yo te digo, nada más tienes la opción de amarme a mí y de estar conmigo y no hay otra opción, pues no hay mucha libertad en ello, ¿verdad? Entonces, al darte la libertad, darte otros 100 personas, le digo a Dani, aquí hay otros 100 hombres, si estoy yo y si tú decides amarme a mí, gracias, babe, te amo. Entonces, tiene la opción de amarme a mí y esa es la expresión de su amor, al elegirme a mí. Entonces, bueno, cierro el paréntesis, también es por ahí. Entonces, Adán decide otro camino, sale del Edén, y yo me imagino que para empezar la primera experiencia del pecado, que es huir de la presencia del Señor, y es aquí también donde un poquito rompe el concepto con el que mucha de la gente tiene el concepto del pecado, como que, la iglesia te dice que esto es pecado y que esto es pecado, y pues todo es pecado según la iglesia, como si fuera un reglamento. Pero si lo analizamos desde dónde surge el pecado, ¿y cómo sucede que el pecado nos aparta del Señor? ¿O qué hace el pecado que es apartarnos del Señor? Entonces, y analizamos la vida de Adán, empieza a cobrar un poquito más sentido todo, porque nos damos cuenta que se dio cuenta que estaba en una situación diferente a la que él estaba consciente, falló, estoy desnudo, y lo primero que hace es huir de Dios. Y la verdad, para ser bien sinceros, cuando andamos en pecado, huimos de la presencia del Señor, no queremos saber del Señor. ¿Cierto o no es cierto? Si lo pensamos un poquito traído a la situación actual, así es como obramos. Entonces, bueno, Adán sale de esto y se acerca con el Señor, con su familia, tiene otro hijo. Quiero pensar que a su hijo, no es así como muy explícita la Biblia en qué era realmente lo que les enseñaba, pero les enseñaba acerca de los caminos del Creador. Y este otro hijo, miren, les voy a decir por aquí, dice, más o menos la genealogía, este es el relato escrito de los descendientes de Adán, que Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer, etcétera, etcétera. Déjenme, oigan, vivían demasiados años, demasiados. Dice, cuando Set tenía 105 años fue padre de Enós. Después del nacimiento de Enós, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. ¿Se acuerdan que Enós, sí dije lo de que Enós empezó a invocar el nombre del Señor? Sí. Cuando Enós tenía 90 años fue padre de Cainán y empieza a describir toda la descendencia
hasta que llega a un hombre que quiero hacer una pequeña pausa aquí en el versículo 21. Dice un tantito antes, Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enoc tenía 65 años fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años y más, y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque se lo llevó Dios. Qué padre, ¿no, Enoc? Ahora, para este punto en donde ya estaba Enoc, entonces es donde empieza uno como que a atar cabos. Bueno, si Enoc vivió íntimamente con el Señor fue porque seguramente se le fue enseñando el padre de su padre, que llegó hasta Adán, ¿no? Adán, conociendo al Creador, le enseñó a sus hijos, luego Enos fue invocando el nombre del Señor, de ahí surge la adoración y surge una línea de gente que está apartada para Dios y que busca al Señor. Y les enseñan de generación en generación, en generación, en generación. Porque aquí pueden leerla, el Génesis 5 está lleno de nombres y de descendencia. Y luego dice, para el versículo 27, Matusalén vivió 969 años y después murió. 969 años. Cuando Lamec tenía 182 años fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo, que Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años fue padre de Sem, Cam y Jafet. Digo, un poquito diferente la edad, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención a partir de que empieza el capítulo 6, en el versículo 1, al titulito que ponen arriba, que la verdad es que es algo que como que apoya un poquito a entrar en contexto de las anécdotas que van uno leyendo, dice, un mundo descarriado. Entonces, para esto, mientras está toda la línea de las personas que fueron apartándose para Dios y enseñando el mensaje de Dios y enseñando a sus hijos que hay que acercarnos a Dios, también había otra línea que, adiós, ahí nos vemos. A mí esto, no, ¿por qué? Porque como comentabas ahorita, el pecado, ¿qué es lo que hace? Vámonos por acá. Acá se me hace que en la presencia de Dios esto no, simplemente no va. Digo, por aquello de que el pecado se vea como un concepto un poco religioso, son hechos, aquí están las cosas, aquí sucede, lo que Dios dice es lo que sucede. Entonces, si lo vemos como el concepto que se ha comentado antes, el pecado es fallar al blanco, el propósito de Dios era estar con nosotros, ser uno solo, estar en unidad en su presencia. El pecado nos aparta de su presencia y la consecuencia de haber pecado, pues bueno, entonces ahí está. Dice el versículo 1 en el capítulo 6, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todos los que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Wow, y hoy decir que alguien tiene 120 años ya es mucho. En esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían intimidad con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. La verdad es que este tema hay mucho que decir, no lo voy a comentar porque se puede convertir en algo que es un tema larguísimo, ¿no? Además un poco controversial para debatir. El Señor vio la magnitud de la maldad humana, que eso es lo importante, en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginara era siempre y totalmente malo. Entonces, el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado, así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Yo, de hecho, cuando leí esto, dije, ¿cómo? O sea, el hombre y ahora hasta los animalitos también ya, órale, todos rabones o todos pelones, ¿cómo es que decía el dicho? Todos colosos, todos rabones. Así nos decía mi mamá. Entonces, me acuerdo que ¿qué fue? Antier, no me acuerdo qué día.
tenemos una gatita y esta gatita le da por desobedecer. Conoce muy bien la disciplina porque sí, la aplicamos. Digamos que también así como de Adán a Noé le aplicaron el mensaje, acá también nos enseñaron a la disciplina. Entonces, bueno, Marilyn, así se llama mi gatita, conoce la disciplina. Pero resulta que le da por un poquito la necedad y la rebeldía. Sabe perfectamente bien que no se tiene que subir a la mesa, pero cuando salimos hasta se va corriendo como si no se diera uno cuenta que está arriba de la mesa. Y se esconde. ¿No le suena así como que Adán? Cuando el Señor le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Y está todo escondido. O sea, ¿qué está haciendo Marilyn debajo de la mesa corriendo así, pero hasta le tiembla? Porque acá la señorita, que aunque la ven muy chiquita, también regaña. Entonces, bueno, me dice Dani, ¿por qué? ¿Por qué hará eso? O sea, si es un animalito inocente, digo, pues es que también es bien rebelde. Es rebeldota. Pero ¿cómo? ¿A poco también? Pues bueno, al parecer, dice aquí el Señor también, a los animales grandes y a los animales pequeños que corren por el suelo, ya a todos, órale. Entonces imagínense, digo, no estoy así como que concluyendo, no conozco en la totalidad del plan de Dios, pero yo lo puedo alcanzar a ver un poco y sí, indudablemente está en toda la creación. Ahora, dice el versículo número 8, dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. En otra versión dice, Noé halló gracia delante del Señor. Y esto me llama la atención porque Dios está hablando de que todos, absolutamente todos, dice por aquí en donde dice que todos son malos, absolutamente todos. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba, o sea, todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. O sea, si es así la cosa, ¿por qué cuando llega Noé, en el versículo 8, dice, pero Noé encontró favor delante del Señor? ¿Noé no era malo? ¿O sí era malo? Aquí encontramos el concepto, y vamos a empezar con el concepto de la gracia. El concepto de la gracia muchas veces se interpreta como algo, no voy a decir que malo, pero incompleto. Se presenta el concepto de la gracia como, incluso no sé si en alguna ocasión ustedes han dicho, ay Señor, dame gracia para que suceda algo bueno. O como viéndolo más dirigido hacia el tema de dame favor con esta persona o dame favor con esta situación. O a veces cuando lo cantamos, gracias Señor porque pues tu misericordia nos alcanzó y se ve como algo objetivo. Pero la gracia no es solamente algo dado por Dios, sino que es el propio Dios que obra por nosotros. O sea, el concepto completo sería también ver que Dios está en nosotros y que obra por nosotros. O sea, la gracia no es simplemente algo objetivo que Dios nos ha dado. La gracia es Dios mismo que viene a nosotros y actúa por nosotros. ¿Eres débil? Bueno, pues Dios vendrá para ser tu fortaleza, ¿no? Y ese hecho de venir con nosotros, bueno, esa es gracia, estar con nosotros. ¿Eres incapaz de enfrentar tu situación? Esto no debe preocuparnos porque Dios está con nosotros y Dios vendrá para permanecer con nosotros y enfrentar esta situación por nosotros y en nosotros. Esta es la gracia que Dios nos viene a presentar. Entonces, en medio de una generación torcida, perversa, adúltera, una generación cuyas tentaciones no podían resistir nadie, Noé halló gracia a los ojos del Señor. Dios intervino y fortaleció a Noé, permaneció con él y lo mantuvo firme. Esta era la gracia que Noé halló y es la gracia que necesitamos ahora. Sin embargo, o sea, ¿por qué Noé? ¿No se lo preguntan eventualmente? O sea, ok, ya conozco que fue la gracia, porque esto me queda muy claro que para haber hecho un barco, que no dice exactamente cuánto tiempo fue el que pasó, pero se calcula que más de un año se tardaron para hacer el barco. ¿Cuánto dinero se gastó? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta gente se necesitó? Y sobre todo, la paciencia y el creer que ese barco pues tenía sentido, ¿no? ¿No les ha pasado que entran en un proyecto y eventualmente dicen, oh, no sé si esto vale la pena, se me hace que ya me está quitando mucho tiempo, ya llevo, este proyecto se me hace que no está tan padre?
Entonces, ahora imagínense este proyecto que estaba completamente fuera de contexto para lo que se vivía en esos días, que había burlas y que había, para la mente humana, esto era completamente incongruente. Como que un diluvio. Entonces, entiendo hoy en día que la gracia esta que fue puesta, que fue en Moisés, perdón, Noé, está como también aquel que es la trampilla, ¿no? De la pregunta. ¿Cuántos animales subió Moisés en su arca? Y todos. Bueno, perdón. Entonces, la gracia en Noé se fue dada, eso es evidente. Indudablemente había una gracia que hizo que Noé permaneciera en esa firmeza. Pero ¿por qué Noé, dice aquí la palabra, que halló gracia delante de Dios? Entonces tenemos que entender otro concepto, que es el que el Señor, a los que el Señor llama justos. Han leído que hay muchos hombres en la palabra de Dios que el Señor les llama, porque era justo. ¿Se acuerdan de Job? Que era un hombre justo. Bueno, ¿a quién considera Dios justo? O sea, también tenemos que empezar a explorar ese concepto para poder entender todo el concepto completo. ¿A quién llama Dios justo? Noé creyó en Dios y como resultado llegó a ser justo. Él era justo ante Dios, ante los demás y ante sí mismo. Dice en Hebreos 11, 7 al 10, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todos los que fueron llamados justos y antepasados de la fe, como Abraham, Isaac y Jacob, tenían una fe absoluta en Dios y obedecían lo que Dios les hiciera que hicieran. ¿Se acuerdan por qué leímos ahorita el contexto desde Adán y por qué hasta Noé? Seguramente esa enseñanza de acercarse, ¿se acuerdan de Nos? Que fue el primero que empezó a invocar el nombre del Señor y que a través de eso después en las generaciones llegamos a Enoch y Enoch fue llevado por la intimidad que tenía con el Señor. Bueno, esa búsqueda, ese permanecer en el Señor, aunque todo esté mal y aunque todo esté corrupto y aunque todo esté, pues sí, corrupto, el Señor también sabe reconocer esto. Entonces, ¿por qué hacer? Dice aquí, todos los que fueron llamados justos antepasados de la fe, como Abraham, Isaac y Jacob, tenían una fe absoluta en Dios y obedecían lo que Dios les, porque también es importante esa palabra, obedecían lo que Dios les dijera. Ahora, ¿por qué hacer lo que Dios dice es ser justo? ¿Por qué esto es llamado como justicia? Bueno, pues porque solo Dios es justo y por aquí pueden parecer o llegar a parecer algo que es incongruente para los que cuestionan la palabra de Dios. Dice Romanos 3, 10 al 12, es una cita de Isaías 59, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. ¿No les suena actual esto? Esto fue escrito antes de siquiera que viniera Jesús. Y es un mensaje que suena súper actual. A ver, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie busca a Dios. ¿Les suena? Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno. ¿Cuál es la tendencia general en el mundo? ¿Buscar a Dios? Esa es la tendencia. Es más, ni siquiera nosotros, hoy estamos aquí, pero ni siquiera en nosotros, en nuestra naturaleza está esa tendencia. Estamos aquí y buscamos al Señor porque hay algo en nosotros que nos ha inspirado, nos ha motivado a eso. ¿Cierto o no es cierto? Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Qué asco. Su lengua está llena de mentiras, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. Ahora dice, no tienen temor de Dios en absoluto. Bueno, Dios llama a un hombre justo cuando éste ejerce su fe en Dios. Entonces tenemos el concepto de la gracia y tenemos el concepto de los que Dios llama justos. Nos falta algo, ¿no? Porque ahorita al final entonces dice, ¿cómo? Entonces el que llamado justo es el que ejerce su fe en Dios. La gracia, haya gracia porque Dios encontró, llamó a un hombre justo y
llama un Dios justo porque alguien tiene fe y obedece lo que Él dice que hagan. Capítulos 7 y 8 narran sobre el diluvio y sus días. Ahora, no lo voy a leer porque ustedes léanlo, porque sí está bien importante. Muchas veces lo pasamos así rápido, y como que, sí, es lo de los animalitos, y luego mandaron quién sabe cuántas palomas, y luego que el cuervo, y que no. Pero si lo leen con detenimiento, y para empezar uno tiene que andar haciendo ahí una labor de contabilidad, porque hay un montón de días y luego más 2 semanas, y que otro, y que no sé qué, y yo ya me perdí en quién sabe cuántos días. Yo hice aquí una suma, que reprobé contabilidad, pero quiero pensar que me salieron más o menos las cuentas. Más o menos 12 meses y medio es el tiempo que desde que empezó el diluvio hasta que se bajaron del arca. 12 meses y medio. O sea, más de un año. O sea, a ver, decir una carrera, voy a estudiar una carrera en un año, pues puede sonar rápido. Pero meterse a un barco que, aclaración, no tenía timón, ¿no? Estaba hecho para que fuera direccionado por Dios. Es una cosa que se ve muy, muy hermosa y hay muchísimo contenido enriquecedor cuando uno lee esto. Así que sí les recomiendo que lo lean, porque hay muchas cosas ahí que nos hacen ver a Cristo en el barco, ¿no? Cristo siendo el barco. Pero bueno, no me voy a distraer. Más de un año encerrado ahí con puro animal. O sea, muchas veces yo no tolero ni los orines del perro de la vecina. Y o sea, imagínense todo, o sea, encerrado, el elefante, el león. Guácala. Se necesita que Dios haya estado ahí, ¿no? Se necesitaba esa firmeza del Señor, Ahora, ¿cuál era la perspectiva de Noé? Noé subió al arca, para empezar, aguantó todas las burlas, predicó la justicia y como quiera se mantuvo firme. Y estando en el arca, él lo estaba viendo una salvación, ¿sí? Porque él conocía la condición del mundo. Entonces él no pensaba como yo estoy pensando ahorita en los animales y que si olía feo, que si olía mal. No estaba pensando, gracias Señor. O sea, imagínense. Empezaron a salir las aguas debajo de la tierra. Léanlo, está bien interesante. Léanlo. Les voy a dar algunos datos curiosos. Según las interpretaciones, el arca se supone un navío de 133 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. ¿Hay por aquí alguien que le sepa la construcción? ¿Sí? Dirección. Entonces, imagínense, aparte cuántos árboles, o sea, cuánta talacha, o sea, hay que hacer que se dedicaba únicamente a esto, o qué, cómo convenció a sus hijos. Y mi papá cuando me ponía a pintar la reja, ya estaba, ahí está el sol. O sea, imagínate más de un año, no acabamos este barco y ni siquiera se ve que va a llover y cuándo va a hacer eso. Y yo me imagino que en momentos, digo, eso no lo dice aquí, pero nosotros conocemos el día al día con la familia, ¿sí o no? Y la verdad es que ponernos a trabajar y de repente, no estará que mi papá habrá alucinado, habrá cenado mucho esa noche y se me hace, uno empieza a cuestionar, o sea, es la verdad. Cuando no ve uno la respuesta de Dios o cuando no ve uno que ya está sucediendo el plan de Dios, ¿qué nos pasa? Empezamos a cuestionar a Dios, ¿sí o no? Cuando Dios le dice, tengo una promesa para ti y han pasado 5 años, tú ya dices, no, se me hace que esa palabra ni era. Ese se me hace que, o sea, y empiezas uno cuestiona a Dios. O empieza uno a cambiarle la palabra, no, es que se me hace que yo entendí mal. Lo que quería decir el Señor es que es bien difícil permanecer firme en lo que Dios dice y además creerle a Dios, o sea, ¿cierto o no es cierto? La dirección no fue diseñada para ser dirigida, solo para flotar. Eso es lo que digo, hay que considerar muchísimo eso. O sea, Dios tenía el control y lo iba está aquí, en mi mano. El escenario, la inundación fue iniciada por la ruptura abierta de las fuentes del abismo. Eso lo pueden ver en Génesis 7:11. Indica probablemente la actividad volcánica y sísmica masiva, lo que habría dividido la corteza en las diversas placas tectónicas que tenemos hoy en día. Entonces también por ahí hubo como que cosas que no nos pasan todos los días, ¿no? Digo, además del diluvio. Pero otras cosas previas a ello pues sucedieron bastante impresionantes. Los materiales, para la obtención de la madera necesaria habría hecho falta talar 4,100 árboles. Son datos así nada más como que en lo que la gente que se ha puesto a estudiar un poquito ese suceso calculan. Tiempo de construcción no se sabe con exactitud, pero existen hipótesis entre 100 y 120 años. Ahora, previo a ello, el tiempo diario para construir, el dinero, el esfuerzo,
Algunos dicen que a lo mejor tuvieron que contratar a muchas personas, no sé, pues, predicaba la justicia, mientras él estaba predicando justicia, porque saben que en Noé había un corazón, como lo podemos ver más adelante con Abraham. ¿Se acuerdan cuando llegó el Señor con Abraham y dijo que iba a quemar Sodoma y Gomorra? Que Abraham preguntaba, pero ¿y si habrá un justo por ahí? ¿Se acuerdan? El corazón siempre de los que son hallados justos delante del Señor es ese. Es un corazón también de acuerdo al corazón del Señor Jesús, que es el corazón de la salvación, de amor. Entonces, seguramente no estaba predicando la salvación, ¿no? Vuélvanse a Dios, no sé. Pero bueno, la gente se burlaba de él. La gente amaba todos los placeres menos a Dios. Su familia estaba con él. Ahora, yo no sé también si su familia estaba a fuerza o qué onda, ¿no? Pero bueno, seguramente como vemos la línea de educación, pues bueno, tenían también esta conciencia de lo que les enseñaban a través de las generaciones. Ahora, la fe y la relación con la gracia. ¿Qué nos dice Efesios 2:8? Dice, Dios los salvó, nosotros, por su gracia, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, para que nadie de nosotros se gloríe. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Tiempo atrás cuándo? Es en el principio. Entonces, si vamos hilando, o sea, estamos hablando ya de acá de Efesios y estábamos en Génesis. La palabra de Dios, no hay ninguna incongruencia en la palabra de Dios, para los que insisten en cuestionar la palabra de Dios. Cristo estaba desde un principio. Es Dios mismo el que se ha infundido dentro de ti y quien cree por ti, de acuerdo a Efesios 2:8. No sabemos cómo creer y no podemos creer. O sea, nosotros, aunque quisiéramos, no sabríamos cómo creer. ¿Cómo vas a creer en Dios? Pues ¿cómo le hace la gente que no cree en Dios? Pues no puede. Necesita que por gracia sea dada la fe y por la fe podemos creer. No obstante, si tú te acercas simplemente al trono de la gracia, acudiendo al Señor, tocándole y buscando la gracia, te será infundido el Dios que cree, o sea, en ti. Él creerá y lo hará por ti. Él será tu fe. La fe procede de esta fuente. Entonces, tenemos a unas personas que creían la palabra de Dios, creían el camino de Dios, creían que este era el camino correcto. ¿Por qué? Porque fue la importancia también de educar y de transmitir este mensaje es gigantesca. Es una responsabilidad, no es nada más para quedarnos a nosotros. Seguramente esta responsabilidad la sentía Noé para salvar a los demás y lo predicó y lo tiraron a Lucas. Entonces, no importa, cumple tu papel, comparte, si no, pues bueno, también, pues pobrecitos. Pero el que se acerca con Dios, el que dice, oye, Señor, no sé cómo, la verdad es que no tengo idea, porque aquí dice que no se puede, pero por ahí han escuchado alguna oración, Señor, si estás ahí. Y la verdad es que yo les puedo confesar que en algún momento de mi vida, cuando sí me sentía muy apartado de Dios, sí llegué a orar de esa forma. O sea, dije, Señor, ya sé que no merezco esto ni nada, pero si estás ahí, qué bajo he llegado. Pero es que eso es el pecado. Nos aparta de Dios a ese grado, a ese enfriamiento de relación, a esa lejanía. Entonces, si nosotros podemos reconocer, para empezar, tenemos que reconocer que sí hay Dios y que Él es Dios y que Él puede hacer esto posible, y Dios hace todo el resto de la obra, porque por su gracia nosotros tenemos la fe y por la fe creemos y por la fe somos llamados justos. Y es un circulito. Dios habla. Quiero leerles, esto está un poco extenso, quiero leerles Hebreo 11, porque saben que iba realmente nada más poner uno que otro versículo, pero cuando lo empecé a leer, cada historia, cada anécdota me hizo reflexionar demasiado. Vamos a leer en Hebreos 11, vamos a partir del 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos, de los que estamos hablando. ¿Gracias a qué? A la fe. Por la fe entendemos que el universo fue formado
por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. ¿Ustedes creen que el universo fue formado por Dios? ¿Por su mano? Vamos por un camino. El mundo quiere negar que fue Dios. Ok, yo nada más veo una diferencia. El mundo quiso también hacer lo mismo en los tiempos de Noé y le fue una forma al mundo. El que decidió creer que Dios era el creador y que era el único Señor y que esa era la línea en la que tenía que mantenerse firme, fue quien encontró la gracia, fue quien halló gracia delante del Señor, y en esa gracia se mantuvo y Dios le dio fortaleza y lo libró a través de un fenómeno que nunca ha vuelto a suceder. Entonces nunca hay que menospreciar el momento. O sea, si Dios está actuando en el momento, Dios sigue siendo el mismo Dios grandioso desde los tiempos de Adán, Noé, Moisés, etcétera, etcétera. Y ahorita lo vamos a ver. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Fue por la fe que Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. En cada una de los versículos que le voy a decir, trate de ponerse en los zapatos en este momento y vamos a viajar, así que por el tiempo. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Somos Abel o somos Caín? Porque también podemos estar de uno o del otro lado. Por la fe Enoc, ¿se acuerdan de Enoc? Fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Haber agradado a Dios. Guárdese ese pedacito porque ahorita lo voy a comentar. Antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, tachado de loco, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Y por esta fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, a partir de ese suceso, Noé fue llamado heredero de la justicia que viene por la fe. Qué nombramiento, ¿no? Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. No dice más, pero si se acuerdan, fue un desierto. La tierra prometida, y llega y vivió en tiendas. O sea, no sé a cuántas generaciones hasta después les tocó vivir más o menos un poquito de esa riqueza de la que a lo mejor en nuestra mente nos hubiéramos imaginado como una tierra prometida, pero era vivir en tiendas con ovejas y en un desierto y ni siquiera le tocó la mejor parte de la tierra. Pero no le tocó porque Abraham pues confiaba en el Señor. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Consideró fiel al que le había hecho la promesa. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. Pero imagínense hasta dónde llegaba su fe, que a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba a Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. En el versículo 24 dice, por la fe Moisés, ya adulto, y esto, es que imagínense, pónganse en los zapatos. Estando en los zapatos, o sea, estaba viviendo en lo top del momento. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Se renunció, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y hoy ni siquiera tenemos esas pruebas y nos cuesta tanto dejar esas cosas para buscar mejor la recompensa del Señor. Entonces, aún así, si lo consideramos y tratamos de estar en su lugar, hay que reflexionar, hay que llevarnos a nuestros. No estamos con el faraón y estamos en esos palacios, pero tenemos cosas menos y por menos la verdad es que nos cuesta renunciar. Bueno, él prefirió ser maltratado y bueno, y luego ya conocen más o menos cómo le fue después. Consideró que el oprobio, por causa del Mesías, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible.
Lo voy a invitar a que lea el 29, el 30, el 31, hasta, termina el capítulo. Otros sufrieron la prueba de burlas, azotes, incluso de cadenas y cárceles. Después el Coliseo, cuánta persecución. Pero hay algo que me encanta en esta porción de la palabra que dicen en el capítulo, Hebreos 11, en el versículo 6, dice: en realidad, y esta es la conclusión de todo esto, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Quizás sea momento de analizar nuestras vidas y evaluar cuánto realmente consideramos a Dios en nuestros planes. Me gustaría a mí pensar que Dios me considera un hombre justo. Y la verdad es que encontrar la gracia que es Dios en mí ha sido una de las mejores recompensas. Lo he vivido, lo he experimentado y de verdad, aunque yo sé que le fallo una y otra vez, no lo cambio por nada. Una decisión que Él mismo ha puesto en mí. Entonces, este es el mensaje de este día. Y no quisiera cerrar sin antes hacer una oración, porque yo sé que las palabras solo son palabras, pero cuando el Señor está obrando, cuando esto se convierte en una realidad, cuando lo traemos realmente a aterrizarnos, por eso les digo, traten de ponerse en los zapatos, porque uno a veces lee el Antiguo Testamento y lo lee como una historia, como una anécdota. Lees a Noé y está muy lejano, ahorita ya traemos carros, o sea, que con el arca. Pero si lo traes a las cosas que se relacionan con tu vida y te das cuenta que por menos nosotros estamos más lejos, la verdad es que hay mucho que reflexionar, mucho que meditar y mucho que renunciar. Entonces, gracias, Padre, porque yo sé que tu gracia, el concepto completo de tu gracia, Señor, es en mí. Y no hay nada, Señor, que expresar en mi corazón más allá de una gratitud, Señor, que solamente es hecha, Señor, es expresada, Jesús, porque tú has conmovido y me has revelado, Señor, quién eres tú y quién soy yo y lo que merecía, Padre. Y hoy quiero reconocer, Jesús, que eres tú el Señor de mi vida, que eres tú ese timón, Señor, que mi barco necesita, mi Dios. Que eres tú quien tiene el control de las cosas, que eres tú mi salvación. Cristo siempre lo ha sido, siempre fuiste la salvación del mundo y hoy lo reconozco con mis labios, Señor. Yo sé, Jesús, que esta fe tú la pones en mi corazón, sé que te necesito, sé que no puedo caminar sin ti, Señor, y hoy solamente quiero darte las gracias y levantar mis manos y adorarte por quien eres tú, Jesús. Darte toda la gloria a ti, hoy y siempre, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder y revelación. Tu palabra viva, Señor, que alimenta nuestro espíritu. Porque yo creo en ti, Señor, en la obra maravillosa que haces. Y lo que harás, en lo que harás, yo creo en ti, Jesús. Creo en ti.
Salvador, oh mi Redentor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Solo a ti la gloria hoy y siempre, a Dios. Solo a ti, Jesús, hoy y siempre toda la gloria, mi Rey. Porque desde el principio has sido tú, Señor. Hoy eres tú, Señor. Y siempre todo girará en pos de ti, mi Rey. Y tu nombre que prevalece por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, pues que tengan una bonita semana. Considere, reflexione, llévese el mensaje, medítelo, digiéralo y consúltelo con el Señor para confirmarlo. Bonita semana a todos. Dios los bendiga.